Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que sinceramente ha estado en boca de todos, o al menos en la mente de muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, y más específicamente, de algo que ha generado mucha intriga y especulación: Kerem Bürsin sincero, la verdad sobre Hande Erçel que no esperabas. Ya con el título creo que se dan una idea de lo que vamos a desentrañar. Prepárense porque vamos a ir un poco más allá de los titulares y de lo que vemos en las redes sociales. Y antes de empezar a desgranar todos estos detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, o la ausencia de ella, o las especulaciones sobre ella, ha sido un verdadero torbellino mediático. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen-Kalkapm, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que el público instantáneamente los emparejó, no solo en la ficción sino también en la vida real. Y seamos honestos, ¿quién no quería que así fuera? Eran la pareja perfecta, la pareja soñada para muchos fans. Sus interacciones en redes sociales, sus sonrisas cómplices, esos momentos que parecían tan genuinos, todo alimentaba la llama de la esperanza para quienes amaban verlos juntos. Sin embargo, como a menudo sucede en el mundo del espectáculo, la realidad puede ser mucho más compleja de lo que aparenta. Y es precisamente sobre esa complejidad que Kerem Bürsin ha decidido, en varias ocasiones, ser sorprendentemente sincero. El título de hoy no es una exageración, chicos. Él ha abierto su corazón, o al menos ha compartido perspectivas que van mucho más allá de las respuestas evasivas que a veces solemos escuchar de las celebridades. Lo que vamos a explorar hoy son las declaraciones de Kerem que, a pesar de ser directas, quizás no han sido interpretadas en su totalidad, o han sido pasadas por alto en medio del aluvión de noticias y chismes. Queremos entender qué hay detrás de esas palabras, que nos revela sobre su relación con Hande y, más importante aún, sobre su propia personalidad y su forma de abordar la esfera pública. A lo largo de este vídeo, vamos a analizar algunas de las entrevistas y declaraciones clave de Kerem Bürsin. Veremos cómo ha hablado sobre Hande Erçel, no solo como compañera de trabajo sino también como persona. Exploraremos los momentos en que se ha enfrentado a preguntas incómodas y cómo ha respondido, buscando la verdad en sus palabras, la honestidad en su tono. Porque, seamos realistas, hay una gran diferencia entre lo que se rumorea y lo que una persona realmente dice y siente. Y Kerem, en este sentido, nos ha dado material para reflexionar. Comencemos por desmenuzar el boom inicial. Cuando Sen-Kalkapm explotó en popularidad, la conexión entre Kerem y Hande era innegable. Sus seguidores, tanto en Turquía como internacionalmente, los adoptaron como la pareja ideal. Cada foto juntos, cada me gusta o comentario mutuo en redes sociales, se convertía en noticia. Y claro, los medios de comunicación no se quedaron atrás, alimentando constantemente la especulación sobre si su relación en pantalla se había trasladado a la vida real. En ese contexto, las primeras declaraciones de Kerem solían ser más cautelosas, como es habitual en estos casos para proteger la privacidad y el espacio personal. Hablaba de una conexión especial, de una gran amistad, de un respeto mutuo, pero rara vez confirmaba o negaba algo de manera categórica, dejando siempre un margen para la interpretación. Sin embargo, con el tiempo y a medida que la presión mediática continuaba o quizás a medida que la situación evolucionaba, Kerem Bürsin ha mostrado una faceta más abierta y, podríamos decir, más transparente. Ha habido momentos en los que, ante preguntas directas sobre su relación con Hande, o sobre el fin de esa relación, ha respondido con una franqueza que ha sorprendido a muchos. Por ejemplo, en una entrevista para la revista Elle, Kerem habló sobre cómo él y Hande mantuvieron una amistad muy sólida y un gran respeto a lo largo de su relación, y cómo, incluso después de separarse, esa conexión se mantuvo. Lo que me llamó la atención de esas declaraciones fue su énfasis en la importancia de la comunicación y el respeto en cualquier relación, sea amorosa o de amistad. No intentó maquillar la situación, ni ofrecer respuestas genéricas. Fue directo al grano, explicando que si bien las cosas cambian, los lazos de cariño y respeto pueden perdurar. Otro aspecto crucial que ha salido a la luz en las declaraciones de Kerem es su perspectiva sobre la exposición pública y la privacidad. Él ha sido muy vocal sobre cómo maneja la presión de
Ser una figura pública y cómo protege su vida privada. En varias ocasiones ha expresado que si bien agradece el amor y el apoyo de sus fans, también es importante para él mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Y en relación con Ande esto se ha traducido en el respeto por su espacio y el de ella. Cuando se le ha preguntado por los rumores o las especulaciones, su respuesta a menudo ha sido, en esencia, que lo que sucede entre ellos es algo personal, y que prefiere que se les juzgue por su trabajo y por los proyectos que realizan juntos, y no por su vida sentimental. Esta sinceridad sobre la necesidad de privacidad es algo que muchos admiramos, ya que es un equilibrio difícil de encontrar en la era de las redes sociales. Pero ¿cuál es esa verdad inesperada, a la que hace referencia el título? Creo que lo inesperado reside en la forma en que Kerem ha abordado la narrativa que se ha creado a su alrededor. En lugar de caer en el juego de las conjeturas o de alimentar el drama, ha elegido la honestidad. Ha admitido que las relaciones, incluso las más mediáticas, tienen sus altibajos, sus cambios. Ha hablado de la importancia de ser honesto consigo mismo y con las personas que le importan. Y lo más sorprendente quizás, es que no ha mostrado resentimiento ni negatividad al hablar de Ande o de su relación pasada. Al contrario, ha mantenido un tono de gratitud por lo vivido y de respeto por la persona que es Ande. Pensemos en los momentos en que han sido vistos juntos después de su separación, y cómo los medios lo han interpretado. En lugar de ocultarse o generar misterio, han sido abiertos sobre el hecho de que son amigos, que se apoyan mutuamente, y que siguen teniendo una buena relación profesional y personal. Para Kerem parece que la autenticidad es clave. No se trata de negar el pasado o de pretender que nada ocurrió, sino de evolucionar y de mantener los lazos positivos que se han creado. Esta madurez en la forma de gestionar una relación que ha sido tan publicitada es, sin duda, lo que muchos no esperaban. Esperábamos quizás un silencio incómodo o una negación categórica, pero hemos encontrado una respuesta mucho más humana y reflexiva. Además, Kerem Bürsin no ha dudado en hablar sobre la presión que el público y los medios ejercen sobre las celebridades, especialmente en lo que respecta a sus relaciones. Él ha sido una voz que aboga por la empatía y por entender que las celebridades también son personas con sentimientos, con vidas privadas y con derecho a cometer errores o a que las cosas no salgan como se planean. Cuando se le pregunta sobre la relación con Ande, su sinceridad se manifiesta en la forma en que defiende su derecho a tener su propia vida, independientemente de las expectativas de los fans. No se siente obligado a dar explicaciones detalladas, pero cuando decide hacerlo, lo hace de una manera que busca ser constructiva y honesta. Es interesante notar cómo Kerem ha logrado separar la imagen pública de la persona real. Mientras que el público se enamoró de la pareja que formaban Kerem y Ande en la pantalla, y luego en la vida real, él parece tener muy claro dónde termina la ficción y dónde empieza la realidad. Y su sinceridad radica en no confundir estas dos esferas. Ha sido honesto sobre el cariño y el respeto que siente por Ande, pero también ha sido claro sobre la evolución natural de las relaciones. Para él, no hay drama, no hay resentimiento, solo la aceptación de que las cosas cambian y que lo importante es mantener la integridad y la honestidad. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Creo que mucho. La sinceridad de Kerem Bürsin sobre su relación con Ande Erçel nos enseña sobre la importancia de la honestidad en las relaciones, sobre el respeto por la privacidad y sobre la madurez para aceptar los cambios que la vida trae consigo. Nos muestra que incluso en el mundo del espectáculo, es posible mantener la autenticidad y la integridad. Y sobre todo nos demuestra que una relación, incluso si termina en su forma romántica, puede evolucionar hacia una amistad sincera y respetuosa, basada en los valores que se han cultivado. Otro punto clave que Kerem ha compartido, y que a menudo se pasa por alto, es su enfoque en el bienestar personal y en el crecimiento individual. Ha hablado en entrevistas sobre la importancia de estar bien consigo mismo, de priorizar la salud mental y emocional. Y esto sin duda, influye en la forma en que gestiona sus relaciones. Su sinceridad sobre Ande no es solo sobre la relación en sí, sino también sobre cómo él como individuo ha manejado esa etapa de su vida y cómo ha aprendido de ella. Este enfoque en el desarrollo personal es lo que le permite abordar temas delicados con tanta calma y honestidad. Recapitulemos un poco. Hemos explorado cómo Kerem Bürsin, a través de sus declaraciones, ha ofrecido una perspectiva sincera y a menudo inesperada sobre su relación con Ande Erçel. Hemos visto cómo ha pasado de respuestas cautelosas a una franqueza notable, poniendo énfasis en el respeto, la amistad y la importancia de la privacidad.
La verdad que no esperábamos quizás no es un secreto escandaloso, sino la madurez y la autenticidad con la que ha abordado una relación tan publicitada. Ha elegido la honestidad sobre el misterio y la gratitud sobre el resentimiento. Nos ha mostrado que es posible mantener lazos positivos y evolucionar, incluso cuando las expectativas públicas son enormes. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos a la conclusión de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de las palabras de Kerem Bürsin, desentrañando esa verdad sincera sobre Hande Erçel que, como hemos visto, reside en la honestidad, el respeto y la evolución de las relaciones. Hemos comprendido que, más allá de los titulares, hay una persona que valora la autenticidad y la integridad. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta profunda inmersión y que les haya parecido tan revelador como a mí. Hemos analizado las declaraciones clave, hemos buscado la verdad detrás de las palabras, y hemos descubierto una perspectiva que va más allá de lo superficial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Kerem? ¿Qué opinan de la forma en que ha manejado su relación con Hande y la exposición mediática? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa. Y si han llegado hasta aquí y les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta, que eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, con quienes creen que les podría interesar este tema. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para recibir notificaciones y formen parte de esta aventura. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Hasta la próxima.